Bueno, damos inicio a la sesión número 15 de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Agradecidos con Dios como siempre y en esta ocasión por haber llegado a la sesión número 15. Le damos gracias al Señor y vamos a pedir su bendición y que el Señor pueda abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón a lo que vamos a estar viendo. Padre, te damos gracias por la oportunidad de evaluar esta información que tú pones en nuestras manos, para poder conocer las maravillas de tu creación y poder realmente reconocer a ti como el creador de la vida y aquel que nos ama y nos ha creado con un propósito específico, eterno, bendecido. Te damos gracias, Señor. Yo te ruego que abras la mente y el corazón de cada uno de nosotros a lo que vamos a estar viendo y que podamos procesarlo no solo intelectualmente, pero como lo he pedido antes, en nuestro corazón. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más, yo me aparto de la pantalla central. Estaré en una pantallita dando comentarios sobre las transparencias, las diapositivas que estaré compartiendo. Así que sin más, me aparto de la pantalla central y comparto con la imagen última que estábamos y pasamos a la presentación por diapositivas. Vamos a abrir la pantallita pequeña. Ya estamos en la sección número 2 de lo que declara la naturaleza, es decir, ¿qué muestra la naturaleza? ¿Es evolución realmente consistente con la evidencia que la naturaleza da o es inconsistente? Y la creación es consistente con la evidencia de la naturaleza y estamos viendo que la naturaleza muestra que hay un creador y en eso continuaremos esta sesión. La organización encontrada en organismos vivos no es casual. Vimos en la sesión anterior que la organización que encontramos en la naturaleza no es resultado de procesos accidentales y vimos la diferencia entre un proceso casual y un proceso dado y guiado por una mente inteligente. Y aquí continuamos con esta observación. Vimos en la sesión anterior sobre el dogma de abiogénesis, o sea que en evolución se asume, se cree, se defiende la idea de que la vida vino de la no vida. Sin embargo, la evidencia es en contra de ello. Y mencionamos, por ejemplo, el libro de Clock for the Ages, How Scientists Date the Past, Reloj para las épocas, cómo los científicos datan el pasado, por Robert Silverberg. Y vimos cómo en ese libro, que es de corte evolucionista, menciona que inexplicablemente las sustancias químicas interactuaron en el mar y se convirtieron en una célula viva. En otras palabras, no hay explicación, pero lo abrazan dogmáticamente en contra de la evidencia, pues la evidencia dice que la vida siempre vive la vida, la ley de la biogénesis, contrario a la abiogénesis, que dice que la vida viene de la no vida. En otras palabras, ¿de veras crees tú que se mezclaron inexplicablemente las sustancias químicas en el océano y formaron la primera célula? Si lo piensas y lo consideras, te darás cuenta que no. Y eso es lo que estaremos viendo en esta sesión. Qué complejo es la célula. Y sin entrar en demasiado detalle, pero suficiente para no dejarnos engañar por estas filosofías que tienen una posición, una cosmovisión atea. La célula es la unidad básica de la vida. Muy importante entender esto. Todo organismo vivo está formado por una o más células vivas. Las células son organismos vivos. Tanto las plantas como los animales y el ser humano estamos constituidos por células. Muchos organismos, como las bacterias, son unicelulares. La bacteria es un organismo que consiste en una sola célula, pero esa célula es un organismo vivo. El ser humano posee de 50 a 100 millones de células, 100 billones de células, de 50 a 100 por 10 a la 12, número de células de distintos tipos, todas trabajando en conjunto, en forma armónica, con el propósito de formar el cuerpo humano. Cada día mueren millones de células que son reemplazadas, es decir, las células son organismos vivos que se reproducen, mueren. Tenemos el caso de las bacterias, que son organismos unicelulares. Aquí tenemos una bacteria que causa infección en el estómago, la Helicobacteria pylori. Vemos que es un organismo vivo. Unas bacterias
son dañinas, causan enfermedades, pero otras son beneficiosas. Hay distintos tipos de bacterias unicelulares, son organismos unicelulares. Existen en varias formas, de esferas, rodillos. Unas causan enfermedades, las otras son beneficiosas. El sistema digestivo depende de bacterias para funcionar correctamente. Aquí vemos un sistema donde el ser humano depende de otro organismo y ese organismo vive del ser humano. Es una relación beneficiosa para ambos. Evolución no puede explicar muy bien este tipo de situaciones donde un organismo se beneficia del otro y ese otro se beneficia del primero. Relaciones simbióticas. La célula es un universo miniatura maravilloso. Es una entidad viva, se alimenta, descarga desechos, crece, se reproduce y muere. Los organismos multicelulares contienen muchas células integradas trabajando en común, cooperativamente en función del organismo. Ya mencionamos que el ser humano tiene 50 a 100 millones de células, todas integradas y trabajando en forma cooperativa. La célula es la unidad básica de la vida, lo mencionamos, y es la unidad básica en todo organismo. Son especialistas en los trabajos específicos que hacen. Por ejemplo, las células nerviosas en sus ojos están llevando a su cerebro mensajes de lo que lee. Cuando uno está leyendo, hay células nerviosas que llevan información. Aquí tenemos un diagrama del ojo recibiendo una imagen. Esa imagen se percibe en el fondo del ojo y células nerviosas llevan esa información que la reciben en forma de luz y la convierten en un estímulo eléctrico y la transmiten al cerebro. Entonces esas células nerviosas son especialistas, está especializada, está diseñada para convertir la energía visible en energía eléctrica y transmitirla y transmitir esa información para que uno pueda saber lo que está viendo. Las células musculares están moviendo sus ojos a través de la hoja. Usted está leyendo algo, no tiene que estar moviendo el cuello todo el tiempo, puede mover simplemente los ojos y para ello se requieren músculos específicos unidos al ojo para poder moverlo en distintas direcciones. Vemos que son especialistas, tienen una función distinta, especial, que no puede ser accidental. La forma de cada célula está relacionada con sus necesidades o trabajo que hace. Las células musculares son largas y delgadas, pueden contraerse para hacer trabajo. Aquí tenemos un diagrama de unas células musculares que son largas. Las células nerviosas son largas y llenas de muchas ramas. Transmiten mensajes a lo largo de todo el cuerpo. Vemos que la forma es distinta porque tiene una función distinta. Acá tenemos dos jóvenes llevando a cabo una labor física. Vemos la muchacha que está al fondo levantando un bolsón y para ello se requiere músculos y estos músculos están formados por células musculares que se contraen para poder realizar trabajo. Vemos pues que hay un propósito de esa célula que es externo a la célula misma. La célula no existe por sí misma, existe para función del cuerpo. Vemos un propósito. Estas cosas no pueden ser resultado de accidente. Las células nerviosas, como mencionamos, están diseñadas para transmitir información. Pueden transmitir información o controlar actividad a través de impulsos eléctricos. La neurona es una célula nerviosa estimulable eléctricamente. Se comunica con otras células a través de conexiones especializadas. Son circuitos eléctricos complejos. Están las neuronas sensoriales, las que responden a estímulos tales como el tacto, el sonido, la temperatura o la luz y envían sus señales a la médula espinal o al cerebro. Es decir, cuando uno toca una superficie, hay células nerviosas que responden a esta experiencia y transmiten esa información en señal eléctrica que va al cerebro o a la médula espinal para producir una reacción. El sonido, por ejemplo, el sonido consiste en vibraciones en el aire. Esas vibraciones llegan al órgano del oído y se transmiten una señal eléctrica a través de células nerviosas especializadas que transmiten el sonido
en una señal eléctrica que va al cerebro. O puede ser la temperatura o puede ser la luz. Ya mencionamos en el caso de las células nerviosas en el ojo que convierten la luz, son celdas fotoeléctricas, convierten la energía visible en energía eléctrica y transmiten esa información. Estas son cosas complejísimas y maravillosas. Las neuronas motoras son las que reciben la señal del cerebro y la médula espinal para controlar todo, ya sea para contraer un músculo o para emitir emisiones glandulares, ya pueden ser hormonas o lo que fuera. Entonces vemos entonces acá el caso donde las neuronas tienen la función de provocar un movimiento o una emisión de sustancia. Vemos las distintas células nerviosas con distintos propósitos. La célula es un diseño asombroso, es una fábrica diminuta. Tiene un cerebro, es como un cerebro, tiene un centro de control que le dice qué hacer y cuándo. Aquí tenemos el caso de una fábrica, tú tienes unas personas que está dirigiendo, un gerente que está dirigiendo la operación de esa fábrica, tiene un centro de control. La célula tiene un centro de control, tiene plantas de energía y maquinaria para fabricar sus productos o realizar sus servicios. Aquí en el fondo vemos un extrusor de plástico. Yo trabajé en mi primer trabajo como profesional en una compañía que procesaba plástico y producía tuberías de PVC. Bueno, aquí vemos en este extrusor un hopper, que es donde se añade el material que va a ser fundido. Ese polímero, ese plástico se funde en un cilindro. Vemos el cilindro con bandas de calentamiento. Entonces vemos que hay material que se necesita y hay calentamiento, se necesita energía y esto produce un producto. Puede ser tubería de PVC, de polietileno, un perfil de polipropileno. Producíamos distintos productos en esa compañía. Pero vemos acá que se necesita energía y hay maquinarias que producen productos. La célula requiere energía, requiere material para generar la energía, así como uno si tiene una planta de energía tiene que poner gasolina o diésel o algún combustible y genera energía para poder llevar a cabo los procesos en esa fábrica. La célula requiere energía para llevar a cabo sus propósitos, producir ciertas sustancias y para la misma célula funcionar. Entonces vemos que hay planta de energía y hay maquinaria, como en una fábrica, lo veremos en la célula. El núcleo contiene el programa genético, un plan maestro que controla lo que la célula hace. Es decir, en una fábrica, tú tienes que tener un plan, un programa de lo que se debe hacer. En un edificio, tú tienes un plan con el cual haces un edificio. De la misma manera, la célula tiene el programa genético y un plan maestro de cómo se debe llevar a cabo las distintas funciones. Aquí tenemos el diagrama de una célula animal. Bueno, tiene una membrana celular. Aquí vemos la membrana celular, que es algo complejo, no es sencillo. Aquí vemos una sección de la membrana celular, que realmente es como una pared, así como un edificio requiere una pared para separar y proteger el interior del exterior. La membrana celular es como una pared, que es una doble capa fosfolípida, y separa el interior de la célula, el citoplasma es todo el interior menos el núcleo, del exterior de la célula. Pero esa capa no es una capa sencilla, esa membrana celular es sumamente compleja. Tiene proteína de transporte, tiene carbohidratos, tiene proteínas periféricas, tiene proteínas globulares integrales, tiene proteínas superficiales, tiene glicolípidos, tiene proteína alfa hélix integral, contiene colesterol y no necesitamos estudiar cada uno de estos elementos, simplemente reconocer de que es algo complejo, que tiene distintos componentes con propósitos sumamente importantes y claves.
Esta membrana es una doble capa fosfolípida. Cada componente, o sea, cada capa, contiene fosfolípidos, que tiene una cabeza hidrofílica, es decir, una cabeza que es afín al agua, que absorbe, se disuelve, está soluble en agua, por decirlo así. Y tiene una cola hidrofóbica, que es repelente hacia el agua, repele el agua, así como el aceite repele el agua, no se mezclan. De la misma manera, esta membrana fosfolípida tiene dos capas, una superior y una inferior, y ambas capas tienen secciones hidrofílicas, es decir, afines al agua, y secciones hidrofóbicas que repelen el agua, y eso es con un propósito específico. Veremos que esta membrana es un sistema complejo que tiene el propósito de contener a los componentes de las células, si no los componentes de las células se salen. Hay que poner una barrera, así como un edificio es una barrera para contener su contenido. Además, admite selectivamente algunas moléculas. Está diseñada con proteínas y componentes que le permiten admitir no cualquier cosa, sino selectivamente algunas moléculas para su funcionamiento, que son transportadas por el sistema circulatorio. También elimina a través de ellas sustancias tóxicas. Ya mencionamos que la célula es un organismo vivo y obtiene ingredientes, obtiene oxígeno para su funcionamiento, sus reacciones, y también suelta desechos. Entonces necesita poder desechar a través de esa membrana ciertos componentes, si no se muere la célula. Entonces esa membrana permite la eliminación de estos desechos. Y también esa membrana está diseñada para liberar ciertos componentes específicos, como hormonas que son necesarias para el resto del cuerpo. Entonces vemos que la membrana es un sistema que contiene, que admite selectivamente algunos componentes y elimina otros componentes. Vemos acá además, en este caso, vamos a ver brevemente los mitocondrias, que son las plantas que generan el combustible necesario para la energía que requerirá esta fábrica, la célula. Aquí vemos los mitocondrias, dos de varios. Producen el ATP, adenosine triphosphate, el trifosfato de adenosina, que es el combustible que se requiere para las reacciones bioquímicas que se realizan en la célula. ¿Cómo se produce ese combustible? Bueno, es algo complejo. Bueno, usted cuando se come un sándwich, una torta, un rico platillo, espero que no sea tan grande como el que este señor está queriendo digerir, ese alimento tan sabroso se convierte en los componentes necesarios para generar energía que requieren los procesos celulares. Ese alimento va a su sistema digestivo, donde se procesa y las grasas se convierten en ácidos grasos, las proteínas se desmenuzan en aminoácidos y los azúcares complejos en azúcares sencillos. Estos elementos son transportados por el sistema circulatorio y son llevados a la célula. Los ácidos grasos entran a la célula, al citoplasma, que es el interior de la célula, y ahí penetra hacia el mitocondria, que es donde se genera el ATP. Los aminoácidos también entran a la célula y esto dentro de la célula penetran en mitocondria. Los azúcares sencillos entran a la célula, al citoplasma, y ahí se convierte en ácido pibrúvico, donde se convierte un poco de ATP, pero el ácido pibrúvico entra al mitocondria, donde está el ácido pirúvico, los aminoácidos y los ácidos grasos, y ahí se genera el ATP. El mitocondria es la planta de producción de combustible, y ese combustible, el ATP, sale del mitocondria a la célula para estar disponible en donde se requiera energía para procesos bioquímicos. ¿Cómo se genera la energía? Bueno, hay enzimas que son moléculas, que son proteínas específicas. Estas enzimas rompen los enlaces químicos del ATP y generan energía al romper los enlaces químicos, sobre todo el segundo y tercer fosfato.
son enlaces de alta energía y al romperse se genera la energía requerida para los procesos bioquímicos. La célula animal contiene además los lisosomas, que son unos orgánulos que producen sustancias complejas como los anticuerpos. Ya hemos oído hablar de los anticuerpos ahora con el coronavirus, la importancia de tener anticuerpos para pelear este virus. Bueno, los anticuerpos son necesarios para defender al animal o al ser humano contra organismos invasores. Los lisosomas pues contienen enzimas que destruyen partes que están en exceso o dañadas dentro de la célula, o sea, también sirve para destruir aquellas partes que están dañadas dentro de la célula. Y destruyen virus o bacterias invasoras, lo mencioné. Y es interesante que si la célula está tan dañada que no se puede reparar, los lisosomas ayudan a destruirla en lo que se conoce como muerte celular programada. Imagínese usted, muerte celular programada. Este es un término secular y sin embargo habla de programa. Amigo, los programas no pueden ser resultado de accidente, hay un programador. Cuando hay un programa es porque hay un programador y ese programador es el creador del universo. Está el cuerpo o el aparato de Golgi, que es donde se producen y se guardan hormonas para ser liberadas posteriormente. Ayuda en la fabricación y almacenamiento de proteínas que serán liberadas por la célula. Y se utiliza en otros lugares. Entonces, el cuerpo de Golgi o el aparato de Golgi produce unas hormonas que a la célula no le interesa. Es para el beneficio del cuerpo, ya sea una hormona para el crecimiento, una hormona para modular el sistema reproductivo. En fin, hay distintas hormonas para distintas funciones. Entonces la célula está produciendo un componente, es como una fábrica, como lo mencioné, y en este caso una fábrica que está produciendo un componente necesario para el funcionamiento de todo el cuerpo. El retículo endoplasmático rugoso es donde se forman proteínas. Es una red de membranas y está involucrada en la formación de proteínas. Y aquí vemos los ribosomas, que son esos pequeños órganos redondos. Es ahí donde se van formando, ellos se involucran en la formación, en la síntesis de proteína en el retículo endoplasmático rugoso. Y está también el retículo endoplasmático liso, que es donde se sintetizan algunas sustancias necesarias para la célula. Son reactores químicos prácticamente en la célula para producir sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Y tenemos el núcleo, que es el centro de operación. Contiene los cromosomas, donde está el ADN, que es el plan del diseño del animal o de la planta y además de su funcionamiento y de su crecimiento y de su desarrollo. El núcleo contiene poros a través de los cuales entran y salen sustancias al núcleo, y contiene el nucleolo, que está involucrado en la producción de los ribosomas, que es necesario para la formación de proteínas. Vemos que es un sistema complejo. Los centriolos, por ejemplo, están involucrados en la división de la célula cuando se reproduce, porque las células se reproducen, y vemos acá que ayudan a determinar la posición del núcleo y otros orgánulos dentro de la célula. Vimos la célula animal, la célula vegetal es similar. Son los árboles, las plantas están constituidos por células y hay organismos vegetales que son unicelulares. Vemos las células vegetales que tienen ciertos orgánulos llamados cloroplastos, los cuales contienen una sustancia verde que se llama la clorofila. Entonces, el orgánulo cloroplasto está involucrado en la producción de la clorofila, que es importante en la fotosíntesis. La clorofila aprovecha, es una sustancia verde, y aprovecha la energía del sol para producir el ATP, que es el combustible para generar energía, el cual se usa en la síntesis de azúcares. Entonces tenemos las frutas y vegetales que tienen azúcares, el tomate que tiene azúcares, son ricos en contenido energético, de donde obtienen
la materia para producir estos azúcares? Bueno, del CO2 del aire, el dióxido de carbono del aire y del agua del suelo, sintetizan estos componentes y producen estos compuestos orgánicos ricos en energía, los azúcares, que también son ricos en sabor. El huevo es una célula maravillosa. Hablemos del huevo de gallina. Estás por preparar un delicioso desayuno. Tomas un huevo de gallina, lo quiebras, ves la yema y la clara. Se mira sencillo realmente, ¿no? Se ve muy sencillo. Pero contiene toda la información necesaria para formar el pollo. Esa yema tiene toda la información para definir las plumas del pollo, que va a tener plumas, las patas, su cerebro, sus ojos, su corazón, cómo se va a alimentar. Todo eso está programado en esa yema, en la célula. Esa célula está programado el desarrollo del pollo y el funcionamiento del pollo. El huevo se ve simple al echarlo en un sartén, pero mi amigo, la apariencia externa no revela la complejidad asombrosa que está integrada ahí a nivel molecular. El código que requiere para llevar toda la información, los componentes celulares, los orgánulos y los procesos integrados que logran la formación del pollito. Cuando ves a un pollito, considera lo que esa yema lleva toda la información para producir las plumitas, esos ojos, ese pico, sus movimientos, sus músculos, sus órganos. ¿No es increíble? Entonces, cuidado cuando decimos una célula se produjo inexplicablemente por accidente en los componentes químicos que habían en el mar. Es absurdo pensar que unas moléculas accidentalmente se van a unir para diseñar todo un pollo. Es absurdo. El New York Times, en una edición en el año 2001, leía un artículo que me llamó mucho la atención. Decía: el cuerpo humano está construido o constituido por unas 100 billones de células, 100 millones de células. Y decía: el diseñador del cuerpo es evolución, pero sus constructores son las mismas células. El editor, la persona, el autor de este artículo, era evolucionista. Y sin embargo dice: el diseñador del cuerpo. Amigo, el cuerpo, si tiene un diseñador, es porque hay un diseño, y si hay un diseño requiere un diseñador inteligente. Sin embargo, el artículo decía: el diseñador del cuerpo es evolución. Evolución no es un ser inteligente, es simplemente un concepto. Un concepto no puede diseñar nada, porque no existe objetivamente. Y sus constructores son las mismas células. Amigo, un constructor no construye nada, a menos que sea un ser inteligente. Y vemos que los constructores han sido diseñados, o robots diseñados por seres inteligentes. Y los constructores son las mismas células. Amigo, hay componentes que funcionan como robots que han sido programados para construir dentro de las células ciertos elementos. El artículo decía: las células se proliferan a partir de un solo óvulo fecundado. Ponte a pensar. El ser humano viene de un óvulo fecundado. Una sola célula se produce en 260 tipos distintos. El cuerpo humano requiere 260 tipos de células distintas, organizándose para constituir un sistema de órganos y tejidos perfectamente integrado. El mismo artículo revela la complejidad que demanda un creador. Las células se organizan, se van multiplicando las células, y estas se van organizando. Nada se puede organizar si no hay una fuente organizadora inteligente, y constituyen un sistema perfectamente integrado. La casualidad no produce sistemas perfectamente integrados, perfectamente desintegran lo ordenado, la casualidad, el tiempo y los efectos de la naturaleza. La célula es una maravilla de diseño. Crecimiento y especialización. The Workbook Encyclopedia menciona: crecimiento y especialización son los procesos mediante los cuales una célula femenina se desarrolla en una planta o un animal específico. El óvulo fertilizado del cual usted provino contenía todas las instrucciones a cómo usted debía desarrollarse. La célula singular se dividió por mitosis, o sea, una célula se divide en dos,
y luego esas 2 se convierten en 4, las 4 se convierten en 8 y se van multiplicando hasta producir 100 millones de células. Y durante el proceso de formación, esas células son idénticas hasta como el 5.º día, donde se empiezan a especializar. Las células empezaron a diferenciarse o especializarse y a convertirse en células musculares, células de la piel, células nerviosas, o sea, las células totipotentes, que se pueden convertir en cualquier tipo de célula en el cuerpo humano, diseñado para ser de esa manera. Es decir, la célula original, la primera célula fecundada, el óvulo femenino, el cigoto fecundado, el óvulo fecundado, que es un cigoto, se empieza a duplicar, se producen 2 células, luego 4, luego 8, todas idénticas, pero luego esas células, hay ciertas secciones del ADN que se activan, otras no, y eso determina qué tipo de célula va a ser, si va a ser una célula muscular, una célula de la piel, una célula nerviosa, una célula ósea, una célula del sistema circulatorio, una célula del corazón, en fin. Las distintas células se agrupan en tejidos y forman los órganos, tales como su corazón y pulmones. Esto es solo, estamos rascando la superficie de algo sumamente complejo y maravilloso. Y el tamaño promedio de una célula es una centésima de milímetro, una 4/10 milésimas de pulgada. O sea que un papel, una hoja de papel, más o menos son 4 milésimas de pulgada. Estamos hablando que la 10ª parte del grosor de un papel es el tamaño promedio de las células en general. Pero ¿cuál es la célula más grande del cuerpo humano? Es el óvulo femenino y solo mide 1 milímetro, un 32avo de pulgada. Pero hay toda una complejidad ahí. ¿Cuál es la célula más pequeña del cuerpo humano? Interesante. Es el espermatozoide, mide solo 2 milésimas de pulgada, 60 milésimas de milímetro. Aquí vemos una ilustración de un espermatozoide fertilizando un óvulo femenino. Y hablaremos sobre la fertilización, que es impresionante. Considere la fertilización humana. Células Sertoli rodean el espermatozoide en el testículo. El espermatozoide empieza como una célula redonda, pero esa célula no se movería, no pudiera llegar y viajar para fertilizar el óvulo femenino. Entonces, hay células Sertolis que le quitan el líquido al citoplasma y le dan una forma de una cola impulsadora. ¿Por casualidad? Eso no puede ser casualidad. Entonces, tenemos el espermatozoide ya con la forma de un organismo capaz de desplazarse. Al mover su cola, se desplaza en el líquido y llega a fertilizar el óvulo femenino. Pero consideremos varias cosas. El cuerpo de la mujer tiene un pH ácido. Es protector para proteger a la mujer, ya que es un sistema abierto, proteger a la mujer contra infecciones. Pero entonces el espermatozoide se moriría al entrar dentro del cuerpo de la mujer. Bueno, el semen del hombre tiene un pH alcalino para neutralizar el pH ácido del cuerpo de la mujer. Así que el espermatozoide puede sobrevivir al entrar en contacto con el cuerpo de la mujer. Esto no es casualidad, son 2 cuerpos distintos, el del hombre y la mujer, y vemos interacciones complementarias. El óvulo femenino tiene una membrana protectora. Entonces el espermatozoide no pudiera penetrar y fertilizar el óvulo femenino porque esa membrana es como una barrera. Bueno, Dios se ha encargado de producir una enzima, una sustancia corrosiva en el esperma del ser humano, de manera que esa sustancia corrosiva pueda destruir la capa protectora, la membrana protectora que protege el óvulo femenino, pero esa sustancia corrosiva destruiría la fertilidad del hombre si estuviera suelta en el semen, de manera que esté encapsulada en la cabeza del espermatozoide, en el acrosoma. Pero si está encapsulada en la cabeza del espermatozoide, ¿cómo va a ser liberado para fertilizar el óvulo femenino? Bueno, da la casualidad, y no es casualidad, que la mujer produce secreciones uterinas que remueven la capa de glicoproteína que rodea el acrosoma, la cabeza del espermatozoide, para liberar
la sustancia corrosiva que tiene el espermatozoide para destruir la capa protectora del óvulo femenino y de esa manera poder fertilizar al óvulo femenino. Pero tan pronto el espermatozoide fertiliza al óvulo, ¿qué pasaría si otros espermatozoides lo fertilizaran también? Tendríamos problemas porque el óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23, en total son 46, que es el tamaño del número de cromosomas que tiene que tener cada célula somática del ser humano. Si otro espermatozoide lo fertilizara además del primero, entrarían 23 cromosomas adicionales y eso destruiría el diseño, pondría en serios peligros a la mujer y destruiría a la criatura. Entonces tiene que haber un mecanismo para impedir que una vez lo fertiliza un espermatozoide, ningún otro espermatozoide penetre el óvulo femenino. Y lo existe, ha sido creado un mecanismo donde iones positivos de sodio salen a la superficie del óvulo fecundado para impedir, son iones positivos, impiden eléctricamente que otros espermatozoides puedan penetrar el óvulo femenino. Todo esto es un diseño maravilloso. Ahora, una vez fertilizado el óvulo femenino, debido al espermatozoide, el cuerpo de la mujer lo vería como un objeto extraño y lo debería de expulsar. Pero las primeras células que están dentro de ese óvulo fecundado, las células embriónicas, producen sustancias que suprimen la respuesta inmune de la madre. En otras palabras, se requiere al óvulo fecundado para proteger el óvulo fecundado. Es decir, el óvulo fecundado está diseñado para producir cierta sustancia que suprime el sistema inmune de la mujer. Pero luego la placenta continúa modulando la respuesta inmune, pero solo en el lugar del implante uterino, porque si cancelaría el sistema inmune general, pues la mujer se moriría con cualquier infección fácilmente. Entonces vemos de que la placenta se encarga de suprimir el sistema inmune únicamente en el lugar donde está implantado el óvulo fecundado. Ahora, interesante también que las primeras células embriónicas producen una hormona que viaja por el sistema circulatorio para estimular los ovarios, los cuales producen la progesterona. Y la progesterona calma las contracciones uterinas para no expulsar también al feto que se está desarrollando. Y también la placenta, produce más progesterona cuando algún momento determinado es la placenta la que se encarga de producir más progesterona para no expulsar el feto durante los 9 meses de embarazo. Entonces, al principio, vemos que son las primeras células las que estimulan los ovarios para que produzcan la progesterona. Y luego vemos que la placenta produce más progesterona para evitar estas contracciones en el tiempo no apropiado. Pero cuando el bebé ya está listo para nacer, las células del bebé, ciertas células, producen la hormona oxitocina, que es un estimulante muscular para provocar las contracciones de los músculos uterinos para el parto. Entonces vemos de que se producen hormonas durante 9 meses para impedir que la mujer expulse por contracciones al bebé, a la criatura que tiene en su vientre, pero cuando está lista para nacer, si no se hace algo al respecto, ese bebé queda creciendo, creciendo y se muere el bebé y se muere la madre. Revienta su vientre, pero no. Lo que ocurre ahí es que se produce la oxitocina. Es una hormona producida por ciertas células del bebé que provocan contracciones para expulsar a la criatura. Es toda una maravilla de diseño. Es una complejidad asombrosa. De una célula, pensar que una célula se pudo producir inexplicablemente por casualidad es rechazar la evidencia contundente de que hay un creador. Hay procesos e interacciones complejas y complementarias esenciales para la fertilización. Son parte de un plan maestro, no resultado de la casualidad. Como el doctor Randy Guilusa de Institute for Creation Research dice,
se requiere al bebé para producir un bebé, es decir, el bebé tiene que mandar hormonas, señales al cuerpo de la mujer e interactuar conjuntamente para la producción del bebé. La investigación científica, dice Randy, ha demostrado que si bien los órganos reproductivos y cuerpo de la mujer son indispensables, no bastan. Se requiere el cuerpo del bebé que se está formando para mandar señales que son importantes y complementarias para el desarrollo y la protección del bebé. El cuerpo humano es una maravilla y todo está programado en la célula. Imagínate un tenista. Cuando era niño, jovencito, me encantaba el tenis. Considera un tenista la cabeza girando en distintas direcciones, no accidentalmente, sino que girando en distintas direcciones siguiendo a la pelota. Y sus ojos están enfocados en la pelota. Y el oponente, pues está viendo al oponente para ver en qué dirección está moviendo la raqueta, en dónde está el oponente, para tener una idea en dónde va a salir la pelota dirigida. Y él en su mente interpreta toda la información y sus ojos se ajustan a distintas distancias, se enfocan a distintas distancias continuamente en un periodo breve, porque el oponente está corriendo y tiene que ajustar su enfoque rápidamente de un lado al otro de la cancha. Y tiene que mover las piernas hacia el lugar apropiado, hacia donde espera la pelota. Tiene que tener la capacidad de dirigir esas piernas desde su cerebro, un centro de control. Y luego tiene que dirigir los brazos para pegar a la pelota y poder pegarle y agarrar la raqueta y poder agarrar la raqueta y mantener el balance sin caerse. Todo ese, cada célula de su cuerpo trabajando en coordinación. Las células que permiten la respiración, llevar el oxígeno al resto del cuerpo, las células musculares, las neuronas, mandando información para poder contraer los músculos en la dirección correcta. Las ondas de aire originadas por el árbitro al hablar, captadas por el oído del jugador, células nerviosas transformando eso en información que llega al cerebro y él con la capacidad de interpretar la información. Amigo, esto no puede ser resultado de la casualidad. Vemos una máquina maravillosa de increíble complejidad con capacidad de repararse. Una obra majestuosa del creador. ¿Por accidente? No lo creo. Amigo, Dios nos ha creado. Leía un artículo esta semana de científicos que están tratando de ver si hay un creador, tratando de estudiar la radiación cósmica que encuentran en el universo, que supuestamente está relacionada con el supuesto Big Bang, y tratando de ver si él nos ha dejado algún indicio, alguna información para saber que él existe. Amigo, no tenemos que buscar lugares tan remotos y tan complejos para saber si Dios existe. Simplemente veamos la naturaleza que nos rodea y no neguemos lo que la evidencia nos muestra, que hay un creador. Y esa evidencia debe provocar que busquemos conocer a ese creador, porque la naturaleza nos dice que hay un creador, pero ¿cómo conocerle? Hay una evidencia histórica contundente que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y tuvo poder y mostró su poder multiplicando panes y peces, y mostró su amor y su compasión, y mostró su odio por la injusticia, mostró su odio por la maldad, por la explotación del ser humano, amó al ser humano, se preocupó por el ser humano, dio su vida por el ser humano, y no solo dio su vida, porque uno puede dar su vida por el ser humano, pero de nada sirve, moriste y ya. Pero él dio su vida para rescatarnos de la condenación eterna, muriendo en la cruz y probando que él era quien dijo ser al resucitar de la muerte, prometió regresar por aquellos que aman la luz y están dispuestos a recibirlo en su corazón. Y siendo que Dios es un Dios de justicia, él va a condenar todo aquello que rechaza la luz y la verdad, porque Dios odia el pecado, Dios odia la maldad. Todos nosotros hemos fallado. Y Dios vino por los enfermos, por aquellos que hemos fallado, para perdonarnos y llamarnos a su reino celestial. ¡Qué invitación más linda! La palabra de Dios dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera.
porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Yo te invito a que busques al Señor Jesús, lo recibas en tu corazón. Él murió en la cruz, Él dio su vida por ti, y el Espíritu Santo que Él ha enviado nos da testimonio a nuestro corazón que Él es verdadero. Recíbelo en tu corazón, síguelo, lee la palabra de Dios, que es la revelación sobrenatural. En esta serie, al final estaremos compartiendo la palabra de Dios y desarrollando los primeros 11 capítulos de la Biblia. En todo caso, mientras tanto, te invitamos a que investigues en nuestra página web, elvela.com, donde tenemos material. Déjame mostrarte la información de nuestra página web. Me voy a la última diapositiva. Y acá tenemos que terminamos la sección número 15. No te pierdas la 16. Si no has visto las 14 anteriores, te animamos a verlas. Y te recomendamos nuestros recursos disponibles en elvela.com, y también amazon.com tiene algunos de nuestros recursos. Hasta la próxima, mi amigo. Gracias por habernos acompañado. El Señor te bendiga.